Hoy día es 6 de marzo. Estamos entre dos fechas significativas. El 6 de marzo de 1927 nacían en Aracataca, una ciudad de Colombia, Gabriel García Márquez, tal vez uno de los más grandes narradores hispanoamericanos de todos los tiempos. No es solo una figura del boom más. Y Aracataca, de alguna manera, es el origen de el mítico lugar que él inventó y donde hizo vivir a sus personajes, Macondo. Todos alguna vez, o muchos de los que amamos la literatura latinoamericana, nos entramos en un estado de embriaguez, desde luego verbal, pero también sensorial, cuando comenzamos a leer el primer capítulo de 100 años de soledad. Pero yo recuerdo con mucho cariño particularmente un libro tal vez menos leído y chiquitito, que todavía guardo, El coronel no tiene quien lo escriba. Un libro que siempre me emocionó, de un personaje que está en un pueblo, esos pueblos con unos calores terribles en Colombia, esperando que pase algo, que llegue una carta que nunca llega. Es uno de los bellísimos relatos que yo personalmente muchas veces recomiendo porque no es tan conocido. Vivir para contarla, tituló García Márquez sus memorias, que define un poco lo que hizo él con su vida. Él contó su vida de una manera que de alguna manera la transformó alquímicamente, como siempre la gran literatura transforma. Una vida que fue no tan fácil, que tiene que ver con problemas con su madre, y también probablemente con la marginalidad del pueblo donde vivía, lejos de las grandes ciudades de Colombia, donde llegaría después como periodista. Otra anécdota que vale la pena contar y que recuerdo de García Márquez, cuando era muy joven, llegó a Cartagena de Indias sin un peso en el bolsillo. Tanto es que no tenía plata ni para pagar la pensión y durmió en un banco en una plaza de Cartagena de Indias. Y la policía lo vino a despertar, diciendo: usted no puede dormir en un lugar público. Y se dirigió a ciertas recomendaciones que le habían dado algunas personas y llegó a un periódico donde lo contrataron, y el director de repente decidió mandarlo a cubrir una crónica policial. Y escribió y redactó y narró de manera tan maravillosa esa crónica policial García Márquez, que el diario empezó a venderse más. La gente quería leer más estas crónicas que estaban contadas por alguien que tenía la magia de la narración. Esa magia que viene además de una tradición oral, porque los colombianos son grandes narradores. Había narradores orales que recorrían los pueblos contando historias. De ese arte viene García Márquez. Y también el vallenato, del cual conocemos ciertas versiones, pero es una tradición musical que contiene muchas historias. Un homenaje a Gabriel García Márquez en un día 6 de marzo como hoy. Y decía que había otra fecha significativa, la del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y como hemos inaugurado una nueva sección en el programa, que es un poema para terminar bien el día, decidí escoger obviamente el poema de una poeta mujer. Y pensé, a ver, en un momento estuve a punto de pensar entre Emily Dickinson, me haría encantado leer un poema de ella, gran poeta norteamericana. Admiro a tantas poetas mujeres. Pensé en Juana de Ibarburu, pero dije, la más grande de todas, una de las mujeres más grandes de Hispanoamérica, es inevitablemente Gabriela Mistral, de la que muchos hablan hoy día, pero no sé si se ha leído mucho su obra. Y quiero leer un precioso texto que yo creo que tiene que ver en un cierto sentido también con el Día Internacional de la Mujer. Ojalá que no se me malinterprete mal por el texto que voy a leer, porque hoy día todo hay que tener cuidado de los inquisidores que andan buscando malas interpretaciones. El placer de servir. Toda naturaleza es un anhelo de servicio, dice Gabriela Mistral. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría de ser santo y la de ser justo. Pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños
servicios que son buenos servicios. Ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Aquel que critica, esta es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamarse así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? El placer de servir, Gabriela Mistral, un poema con celebración anticipatoria de tantas mujeres servidoras en el sentido noble y excelso que exalta aquí Gabriela Mistral. ¿Cómo no recordar a nuestras madres, nuestras abuelas, a tantas mujeres anónimas, mujeres del pueblo chileno, que todos los días se despiertan y hacen una tarea fundamental, imprescindible para que el mundo no se desmorone? Servir, pero no el servir de un servilismo. Es como, aquí Gabriela Mistral le da una trascendencia casi sagrada a ese servir. Hoy día vamos entonces a conversar sobre el Día Internacional de la Mujer. Y hemos invitado, obviamente, a una mujer que es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. Ella además es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica, es investigadora en Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas, columnista habitual del Líbero. Bueno, una investigadora muy joven. Asunción, muy bienvenida al Jardín. Muchas gracias, Cristian. El gusto es mío estar acá. Un gran gusto tenerte acá para conversar y para que me respondas algunas preguntas. A ver, tú escribiste una columna, vamos a ir por la parte polémica primero. ¿Qué te pareció el poema de Gabriela Mistral, el texto? O sea, primero me parece que la figura de Gabriela Mistral siempre es la gran bien elegida para estas fechas, a pesar de que es también un poco la gran manoseada para estas fechas muchas veces, porque la verdad es que Gabriela Mistral, que todos la valoramos por la gran figura y significativa que es para nuestro país, pero todos quieren atribuírsela como su patrimonio. Y especialmente para el Día de la Mujer. O sea, yo estudié al frente del GAM, al final, y recuerdo perfectamente, precisamente en las previas de una marcha del 8M, una pancarta bien grande de Gabriela Mistral con el pañuelo verde. Y ahí uno empieza a pensar como, ¿qué diría ella de esto? O sea, entonces... Yo creo que dijo algunas cosas. Muchos han dicho que ha sido una feminista a bon la letra. Sin embargo, ella fue crítica de algunos planteamientos, incluso del movimiento feminista originario, y de ciertas ideas. Por ejemplo, la participación más intensa de las mujeres en las profesiones liberales e industriales, que traía la independencia económica y que el primer feminismo obviamente se planteaba eso. Ella se oponía a eso. Mira lo que decía. Ella dijo que esa incorporación de la mujer significó cierto deshacimiento del hogar y sobre todo una pérdida lenta del sentido de la maternidad. Que hoy día, si alguien dijera eso, sería atacada por las feministas más radicales. Entonces es interesante decir que, bueno, ella era una mujer muy libre, no hay que meterla en ningún pelea ideológica ni capturarla, como dices tú. Ojalá que nadie se apropie de ella. Ahora claro. Se acaba de inaugurar el monumento a Gabriela Mistral, lo que me parece muy bien. Pero ojalá que no quede empantanada en peleas o en agendas chicas. Efectivamente. Y la pregunta mía es, a ver, ¿qué te parece a ti la manera como se ha celebrado el 8 de marzo hasta ahora? Es decir, ¿qué ha significado? ¿Cuáles son los elementos que tú relevarías, que rescatarías? ¿Cuáles tú criticarías? ¿Cuál es tu mirada de esa celebración como se ha dado acá, por lo menos acá en Chile? Yo creo que, bueno, es fome partir por el lado negativo, pero la verdad es que este día, que si bien se remonta hasta, creo que hace varias décadas, se celebra específicamente el 8 de marzo por esta conmemoración de este incendio que hubo en una fábrica, que al final murieron muchas mujeres, un día muy triste. Entonces, por lo mismo, se conmemora, no se celebra, como se dice, pero en Chile esto empieza a tomar fuerza específicamente el 2018 con estas tomas feministas que se dieron en varias universidades simultáneamente, incluso la Universidad Católica, que la Casa Central no se tomaba desde el año 67. Desde la Reforma. Claro. Entonces, lo que comienza a pasar y que se acentúa, por supuesto, tras el 18 de octubre, es que este día es muy cargado políticamente. Y políticamente no en el sentido de
de la política entendida en su sentido casi más noble y aristotélico, más altos. noble, sino que en la política, en lo partidista, en el pantano de las discusiones más fuertes. Entonces, claro, este día comienza a ser un día más que nada de recriminaciones cruzadas entre que no, que tú excluyes a esta gente, que tú votaste en contra de esto. Entonces, la verdad, eso empaña en cierto sentido un día que da para reflexionar, específicamente pensando en que lamentablemente en Chile muchas veces la mujer chilena es la cara de la vulnerabilidad y de la pobreza. Esta imagen de la madre soltera y del papito corazón, por otro lado, que es algo que se ha hecho bien patente estos días, de la mujer que se echa al hombro a la familia. Y lamentablemente muchas veces esos problemas han sido invisibilizados por el feminismo mainstream, por decirlo así, y lo que hace que al final muchas personas se desencanten de estas formas más ruidosas quizás de feminismo. Oye, Asunción, defínenos qué es el feminismo mainstream. ¿Cómo lo ves tú? Danos algunos rasgos para que quien nos está escuchando pueda entenderlo. Bueno, aquí para no a riesgo de encasillar siempre, yo creo que el feminismo mainstream se divide entre ciertas facciones. Está, por supuesto, un feminismo que es de corte más bien marxista, pero que también comparte muchos elementos del liberalismo y del progresismo, por supuesto. También existe un feminismo que si bien, por ejemplo, no es crítico del sistema económico, del sistema político, sí aboga cada vez más por libertades quizás en el plano social, valórico. Y por supuesto también, aunque está más escondido, existe un feminismo también que incluso tiene estos tintes quizás que podrían decirse conservadores Existe un feminismo conservador en el mundo interesante y quiénes podrían representar esa corriente que no tiene claro. tanta expresión. Y por eso te estoy preguntando. En realidad la palabra conservador yo creo que la usé mal, está mal usada. Que también está manoseada porque Sí. y conlleva connotaciones, pero creo entenderlo, pero en todo caso igual es bueno que lo puedas explicar. Bueno, yo creo que hay una corriente que es más bien incipiente acá en Chile, pero hay varias autoras y que son relativamente jóvenes que han planteado algo así como un feminismo relacional. Eso escuché y lo leí en un artículo que creo que escribiste tú, no sé si estaba... No escribí yo, pero... Ya, pero leí ese artículo en un texto del IES y justamente lo subrayé. Sería muy interesante que explicara, me pareció muy interesante qué es el feminismo relacional y cómo de alguna manera se diferencia de este otro feminismo mainstream o feminismo marxista o feminismo liberal, etc. Progresista, claro. Progresista. Claro. Algunos dirán woke, ¿no? Tiene por supuesto esas derivas, algunas facciones al menos. Pero claro, este feminismo relacional, por así decirlo, como lo han acuñado autoras como por ejemplo Gabriela Caballé o Catalina Siles, la verdad que entiende a la mujer como inserta en un contexto que es social, en sus comunidades, en sus familias, y la verdad que eso hoy día puede incluso ser algo inédito, pensando en que este feminismo mainstream, por así decirlo, por lo que más aboca es por la emancipación, por la autonomía. Por la autonomía. La idea de que la mujer decide, es dueña de su cuerpo y por lo tanto ahí irían todos temas del aborto, etcétera. Yo soy dueña de mi cuerpo, claro, soy el individuo con toda su autonomía, por decirlo hasta así. sus últimas consecuencias incluso, lo cual, lo que muchas veces desde este otro feminismo más minoritario quizás a veces se reclama es en qué sentido esta búsqueda de la autonomía y de la emancipación muchas veces, en vez de liberar a la mujer, la ha hecho presa también de otro tipo de problemas, de estos puntos ciegos, por decirlo así, del individualismo, de cómo muchas veces la mujer termina quedando a merced de otro tipo de situaciones que pueden ser igualmente complejas que situaciones que por cierto existen hoy en día. O sea, muchas veces se acusa a varios sectores de que creen que no existen problemas de las mujeres y por cierto que existen, pero para partir identificando esos problemas hay que entender primero el contexto en su cabalidad en el que está inserta la mujer, por decirlo así, y también en cuáles son las diferencias que la mujer tiene con el hombre. O sea,
porque cuando algunos tipos de feminismos intentan diluir lo que es el concepto mismo de mujer, ¿tú cómo identificas los problemas que aquejan a las mujeres cuando todas esas diferencias se han diluido? Oye, interesante. Leí aquí una cita en esa misma introducción, me parece que era en un conjunto, en un libro del IES, de Berenice Levet, que ella dice, y lo subrayé, la mujer está naturalmente inclinada a formar vínculo, pero nosotros, sujetos modernos, hemos descubierto el valor de la independencia. Es decir, lo que tú decías, en la visión progresista, vamos a llamarla así, algunos dirán woke, liberal, lo que tú quieras, se exalta la autonomía de la mujer, se vega por la máxima autonomía. Pero el peligro ahí es que olvidamos que esa mujer también tiene vínculos, relaciones, y eso es muy importante. No puede ser olvidado, digamos. Entonces uno podría decir incluso que esto es una mirada neoliberal, sería la mirada paradójicamente más progresista, ¿no? Porque el neoliberalismo es la autonomía absoluta del individuo, el liberalismo llevado al extremo, por decirlo así. Y un liberalismo que por supuesto escapa a la distinción de izquierdas y derechas, o sea, es algo que es transversal, por supuesto cada uno tiene sus énfasis, en el sentido de que algunos, no sé, un feminismo de corte más marxista quizás ve el origen en esta estructura, la base material, y sobre eso el mismo capitalismo reproduce este tipo de desigualdades. A veces este feminismo liberal, por su parte, ve al capitalismo incluso como un aliado. O sea, la revolución sexual, la segunda ola del feminismo, viene totalmente de la mano de lo que es el capitalismo. Entonces, claro, al final existen puntos ciegos muchas veces en este feminismo mainstream que otro tipo de pensamiento intenta identificarlos, como por ejemplo el hecho de que durante décadas, por ejemplo, se dijo que la mujer tenía que liberarse, por ejemplo, de la institución del matrimonio. Pero a veces uno termina viendo la actualidad y ve, por ejemplo, los hijos nacidos fuera del matrimonio, fuera del contexto de parejas estables, y ahí lo que hay detrás muchas veces son mujeres a merced de la figura del papito corazón. Eso no sé si estamos de acuerdo en que liberó a la mujer en el sentido en el que se creía que lo iba a hacer. Oye, bueno, ahí hay un ejemplo muy claro, pero sería interesante ver en algún otro ejemplo dónde se da esta diferencia entre estas dos miradas feministas. Una que la que más se conoce, la más evidente, la que más mete ruido, la que está en la cabeza de estas movilizaciones del 8 de marzo, etcétera, y en los discursos en general, en la academia, en el mundo académico, tiene predominancia, ¿no? Este otro es una corriente bien minoritaria, casi invisible, invisibilizada o inexistente. Yo no sé si tiene más... A ver, ¿dónde hay líneas de pensamiento como la que tú describiste, digamos, entre comillas conservadora, que sabemos que no es conservadora, la no mainstream? ¿Dónde hay un feminismo de ese tipo y quiénes serían las figuras más importantes de esa corriente de pensamiento? Es una corriente que tiene exponentes, por ejemplo, en Europa. Porque en Europa al final, como nosotros siempre tendemos a mirar Europa como que ellos están más avanzados que nosotros, por ejemplo, o sea, políticas como el aborto que en Chile recién hace 10 años estamos discutiendo, allá, ya van de vuelta, por decirlo así. Y entonces, pensándolo, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, tenemos figuras que son bien controversiales, por ejemplo, Mary Harrington. Elías tradujo un libro de Mary Harrington que se llama precisamente el feminismo contra el progreso, que trata de ilustrar un poco estas paradojas. Bueno, la misma J.K. Rowling, ella se identifica con otra... La autora de Harry Potter, estamos hablando, claro. Claro, la más funada de los últimos 5 años, yo creo. Qué manera de ser funada esa mujer, pobre mujer, ¿cómo la funaron? Ella se identifica con el llamado feminismo radical, que aquí hay quizá un alcance de nombre, una confusión. Este radical que se le pone a esta facción del feminismo, radical viene de raíz, que son estas feministas que abogan por la mujer en sus raíces, en su cuerpo. Entonces estas feministas son las que se les llaman las TERF, las trans exclusionary, perdón mi inglés ahí, pero... Ya. Que la misma J.K. Rowling, que la primera funa que le hicieron fue básicamente por al final cuestionar esto de que se empieza a hablar de cuerpos gestantes, cuerpos menstruantes, y que desaparece ahí la misma imagen de la mujer. El feminismo radical,
que puede ser progresista, puede ser proaborto, puede ser nada que ver a un feminismo más conservador, relacional, social, cristiano, como quieran llamarle, pero que está hoy día librando una lucha contra las teorías queer, por así decirlo, el feminismo que Judith Butler comenzó a impulsar, especialmente a partir de la década del 90. Oye, Asunción, a ver, ¿cuál es el estado de la situación de la mujer en Chile después de un gobierno feminista? Que se ha autoproclamado muchas veces feminista, o sea, una agenda feminista. ¿Cuál es el legado feminista que deja este gobierno desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista, este legado es poco feliz, la verdad, pensando no solamente las altas expectativas que tenía el Frente Amplio especialmente, y que se da, yo lo separo en tanto las formas como en los contenidos, porque en cuanto a los contenidos, esta agenda feminista pura y dura que incluye el aborto, la educación sexual integral, en algunos casos la gestación subrogada, ahí dependiendo la educación no sexista, la paridad, todo eso, al final el feminismo del Frente Amplio apuesta así all-in con todos estos temas en la Convención Constitucional, que es rechazada mayoritariamente. Ahí tiró toda la carne en la parrilla. Claro, entonces, por un lado, cuando tú ya apostaste todo, es difícil recuperarte de esa. Leí una nota en La Tercera hace un par de días de que las mismas organizaciones feministas le recriminan al gobierno en no haber vuelto a insistir tras el 4 de septiembre. Que a mí me parece que eso fue una aproximación correcta por parte del gobierno, el hecho de que el mismo presidente Boric se da cuenta que quizás hay cosas que tiene que cambiar, entonces cambia el gabinete después del 4 de septiembre, Claro. Ahí cambian varias cosas y yo creo que se enmenda el rumbo en varias cuestiones importantes, pero no quedaron contentos los círculos feministas y después del caso Monsalve ya es difícil Ahora, saber los más móviles. que queden contentos o no los círculos feministas, lo más importante es qué es lo que siente la mujer real de Chile, la mayoría de por las supuesto. mujeres. Entonces Sí. la pregunta es, ¿esa mujer está mejor, la mujer de a pie, que tú la llamas por ahí en una columna tuya, Claro. la mujer de a pie chilena, no la que participa, y yo no estoy diciendo despectivo, de una élite académica y de un mundo más elítico, ¿no? Intelectual, etcétera? ¿Cómo está hoy en relación a los 4 años atrás? ¿Cuál es tu mirada? Yo creo que en primer lugar está desencantada de estas promesas, pero en segundo lugar, cuando uno comienza a ver ya cuál fue el legado en materia de seguridad, en materia de empleo, y la verdad es que ahí esta mujer chilena que muchas veces le toca sacar adelante el hogar, por ejemplo, por supuesto que con estas variables en ese estado está peor que hace 4 años. Entonces, en ese sentido, un feminismo quizás ideológico no logra responder a las necesidades reales que puede tener una mujer. O sea, al final, la violencia de género, la violencia contra la mujer, que no es un invento del feminismo progre, por mucho que personas quizás quieran caricaturizarlo así, pero al final con una crisis de seguridad desatada, por supuesto que ese problema se agrava. Lo mismo con la mujer que es jefa de hogar y que la economía está mal, por supuesto que ese problema también se agrava. Hay algunos que han criticado este feminismo más, no el radical del origen, el otro, el radical más ideologizado, se ha quedado callada en momentos importantísimos donde debiera haber levantado la voz más fuerte. ¿Cuáles son esos silencios más, ¿cómo decirlo?, más ominosos de ese tipo de feminismo radical? Yo creo que lo más elocuente, por supuesto, es el caso Monsalve, en que tenemos la paradoja de que el Estado opresor es un macho violador, como en la canción de las tesis que uno la vuelve a tener pegada cada marzo. Al final viene ese caso de abuso sexual desde las profundidades del Estado y tenemos un movimiento feminista que su silencio fue un grito, ese silencio en medio de todo lo que estaba pasando por su ausencia. Y por otro lado, también el mismo gobierno manejando esta situación de forma súper errática. O sea, yo creo que no por nada en uno de los bestsellers del año, el libro de Daniel Mansuy, Los inocentes al poder, él parte en su retrato al Frente Amplio
con esta conferencia de prensa que dura como 2 horas del presidente Boric como saliendo a dar explicaciones por lo que había pasado. Estaba complicado, obviamente, está tremendamente Sí, complicado. y con razones. Sí, claro. Tú en tu columna dices que el foco deben ser las mejores condiciones para las mujeres chilenas de manera integral y no solo valórico. Esto es importante, ¿no es cierto? ¿Y cuál debiera ser el horizonte de un movimiento que defiende los... Ya voy a sacar feminista, porque Claro. el feminismo, el ismo inmediatamente se asocia a algo ideológico. La lucha por los derechos de la mujer, por Mejores condiciones, mejores condiciones de vida al para la mujer. Habría que nombrarlo de otra manera, eso, separarlo de la ideología, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa visión integral de este femenino al que yo siento que tú adscribes? final. Claro. Bueno, efectivamente, primero yo creo que la etiqueta de temas valóricos está como mal usada porque al situar estos temas como valóricos, siendo el aborto, por ejemplo, la eutanasia, otros, como que uno inmediatamente significa que son temas que uno debería resolver en lo más privado de su conciencia y que el Estado no se meta. Eso como primera aproximación. Entendiendo que estos muchas veces son temas sociales encubiertos. El mismo aborto, al final, no es la mujer frente a su decisión o la mujer frente a su hijo. Es un problema que al final es un problema social. En el minuto en que tú estás discutiendo aborto, por supuesto que viene, o sea, esa es la punta del iceberg, pero detrás viene una discusión sobre paternidad. También hay una discusión sobre sistemas de salud, sobre redes de acompañamiento. Entonces, la verdad es que tomar estos temas de manera más integral, yo creo que es la aproximación para que le hagan sentido a la gente. Oye, Asunción, ¿y cómo te sientes tú? A ver, ¿cómo te sientes tú? Porque eres en tu generación, yo creo que la mayoría, en el mundo del que tú vienes, no sé, tu Claro. colegio, tu universidad, la mayoría más bien adscribe al feminismo que conocemos, al que sale a la Claro. calle. O sea, tú eres minoría, eres una feminista. ¿Te defines como feminista o no? Es una pregunta complicada. Es que claro, porque al final uno con el mismo ismo uno se imagina otras cosas, pero claro, o sea, yo en la universidad participé de movimientos políticos y asistí, de hecho, alguna vez a la Marcha de la Mujer, pero claro, uno intenta a veces esta como lucha interna y bueno, a veces la frustración gana de ver que uno quizás no logra mucho desde dentro, entonces ahí está la discusión de si uno quiere aportar desde dentro, desde fuera, pero yo creo que efectivamente estas nuevas categorías como el mismo feminismo relacional, que están acuñando varias autoras en varias partes del mundo y ahora también en Chile, yo creo que ayudan a mirar este problema, a sacar este problema de los extremos de la cancha política, de la política como partisana y hacerlo una discusión de la cual todos somos parte. Y por supuesto también los hombres, porque ese yo creo que también es un problema, el haber relegado estas discusiones solo a las mujeres, yo creo que termina por agravar los problemas, porque ante problemas colectivos lo lógico es que la solución también lo sea. Desde luego, que el hombre participe de esta conversación, porque si no, Claro. no. Ahora, el eslogan de la marcha del día domingo, de la coordinadora del 8M, es ni un paso atrás, 100 pasos adelante. Claramente hay un mensaje que es muy claro, es decir, el gobierno entrante, que entrará 3 días después de la marcha, va a dar pasos atrás. Claro. Y nosotros queremos siempre, es provocador el eslogan, y tiene, ¿qué te parece a ti ese eslogan? ¿Qué riesgos conlleva? Un análisis de ello. Claro, al final ese mismo paso atrás, lo que tú estás diciendo implícitamente es que el gobierno entrante representa un retrocesos civilizatorios, como uno escucha mucho en redes sociales. Por ejemplo, se escuchó mucho a propósito del segundo proceso constituyente, con este que había un retroceso epíteto civilizatorio de la constitución antimujeres. Entonces, claro, eso tiene de manera subyacente una visión del progreso así como lineal y como que al final tú no puedes estar contra estas cuestiones porque representan un retroceso para la civilización en su conjunto y hacia dónde tenemos que avanzar. Entonces eso le pone un grado primero de percibir al adversario como ilegítimo, pero
y claro, estos 100 pasos para adelante, no sé si será como una provocación un poco, pero claro, uno lo contrasta con la ausencia en el caso Monsalve y bueno, la verdad es que ahí hay una paradoja que yo creo que esta misma coordinadora quizás tiene que resolver internamente antes de salir a las calles. Lo último, ¿qué te parece esta nueva ministra del gobierno entrante a la que se le ha dicho que es una provocación que hizo el presidente Kast, futuro presidente Kast, al movimiento feminista o a las mujeres? Porque es social cristiana, conservadora, etcétera. Brevemente, ¿qué piensas tú? Ella, ¿qué puede hacer? Porque obviamente que va a tener un escenario difícil con los movimientos feministas en contra. Claro, la va a tener muy difícil, pero la verdad es que en el feminismo deberían tener cabida todas las corrientes de pensamiento. El mismo socialcristianismo tiene mucho de qué tomar. O sea, la misma Gabriela Mistral muchas veces se le puede vincular Desde luego. a Sí, claro. esa corriente. Al final, de cómo las comunidades, el arraigo, son tan importantes, la familia, en la educación. Entonces, eso mismo, es la mujer como parte de su contexto, como parte de las distintas corrientes de pensamiento que le puedan ser parte. Y las políticas públicas deben, por cierto, tomarlas todas en cuenta y que ahí el debate democrático decida por cuáles se inclina, pero no cerrar la puerta a priori. ¿Y los miembros de este movimiento feminista disidente radical van a la marcha del 8 de marzo o no van? Porque si fueran con sus carteles, a lo mejor serían, no sé, atacadas, funadas. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad, nosotros nos pasó alguna vez en un grupo en la universidad que no fuimos muy bien recibidas por algún cartel por ahí, pero yo creo que claro, muchas veces a estos grupos no les gusta catalogarse como feministas por miedo, por distintas sensaciones que se puedan experimentar o ataques, pero yo creo que se está dando la discusión a nivel intelectual cada vez más de estas corrientes que pueden ser disidentes y eso me parece muy positivo. Enriquece el debate desde luego, si no es asfixiante que haya un pensamiento unánime. Está bien que haya visiones distintas, haya una discusión intelectual. Muchas gracias, Asunción, por esta visita al jardín, preparándose para la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Fue un gusto haber conversado contigo. Asunción Poblete, investigadora del Instituto de Estudio de la Sociedad, IES. Muchas gracias, Cristian. Encantado.